Pongo a grabar y comenzamos, si quieren, con el texto Somos lo que vestimos, ¿sí? Arrancamos con ese texto. Y nada, cualquier cosita que ustedes quieran preguntar o agregar, ya saben, abren el micrófono y preguntan, porque yo después las dejo de ver. ¿Quieren preguntar algo antes de meternos en el texto? ¿Quieren preguntar algo? ¿Quieren hacer algún tipo de pregunta respecto a los dos textos que vimos anteriormente o algo? ¿No? Bien, perfecto. No, profe. No, profe. No. Perfecto. Lo del trabajo lo vuelvo a repetir yo, lo que comenté ahora, hacia el final lo vuelvo a repetir. Y si me llego a olvidar, alguien que estuvo del principio que me lo haga acordar, por favor, ¿sí? Igual, porque no lo grabamos, así también queda la grabación y listo. Bueno, muy bien. Yo ya voy compartiendo pantalla con ustedes. Necesito que me avisen cuando ya la están pudiendo ver a la pantalla, porque ya ven, ¿se compartió la pantalla? ¿La placa? Está cargando. No, profe. No. Todavía no. No, todavía no. Bueno, esperamos un ratito. Ahora sí. Perfecto. Sí. Perfecto. Bien, lo que hice fue exactamente lo mismo que hicimos con el trabajo de Uber, ¿no? Como una serie de preguntas que son preguntas que nos sirven como guía, ¿sí? Como guía para seguir el texto. Esperen que voy a bajar acá. Ahí está. Que nos sirven de guía para poder analizar el texto. Que sirve también como guía para la gente, tanto que lo leyó como quien no lo leyó, quien no pudo leerlo, no importa, pero creo que estas preguntas sirven como para poder guiarnos con respecto a la idea del texto y demás, ¿sí? Entonces, la primera pregunta que nos formulamos a partir de lo que nos dice el texto, ¿sí? Es decir, las preguntas están formuladas a partir de los datos que nos da el texto. Es qué nos motiva a consumir, qué es lo que nos lleva a nosotros a consumir, ¿sí? Entonces, por un lado tenemos que lo dirige la moda, los estereotipos sociales, ¿sí? La moda en un sentido bien amplio, ¿no? No nos imaginemos en un desfile de moda, sino la moda que el mismo vecino o vecina a partir del vestimenta o lo que fuese puede influenciar sobre nosotros y lo que fuese. Las publicidades, obviamente, ¿no? Los estereotipos sociales, eso sin ninguna duda, siempre hay estereotipos sociales, ¿no? Si quieren generalizar de una manera muy abrupta, podríamos decir en la delgadez y demás, ¿no? En la forma del cuerpo deseado en estos tiempos, pero también hablamos de estereotipos sociales en el sentido, por ejemplo, de famosos. Vieron que se contratan muchos famosos para hacer publicidad de productos. Esto es algo muy clásico de cualquier tipo de publicidad que nosotros pensemos, ¿no? Entonces, esos estereotipos sociales, a mí se me viene ya es viejo esto que voy a decir, pero bueno, no me renuevo más, pero bueno, a mí se me viene a la cabeza las publicidades que hacía, bueno, como una moda y un estereotipo social, las zapatillas, las John Fuchs o las All Star, ¿no? Pero como marca nacional, me acuerdo, estoy hablando de hace creo que 10 años o más atrás, no recuerdo bien, cuando surgieron las Jaguar, como la Jaguar de lona, como imitación nacional, digamos, y que la que hacía la propaganda de Jaguar era la que estaba en Casi Ángeles, Emilia Tía o algo así. Era ella, porque bueno, justo estaba ese programa que representaba... Profe. Sí. Pero tú me dijiste que también está ahí. ¿Sí? También podría ser como las tribus urbanas, por ejemplo, hablo por parte mía, como cuando los otakus, que no sé si conocerá esa tribu urbana, entre comillas, compran pines o consumen ciertas ropas para que otro que pertenezca a la tribu pueda identificarlo también. Mirá, no sabía, pero sí. Sí, no desconocía lo de la tribu, pero sí, Ivana, es un buen ejemplo de influencia, ¿sí? De influencia hacia una moda, hacia un estereotipo social o un consumo, sin ninguna duda.
Algo muy importante para resaltar en el texto con respecto a lo que nos motiva a consumir. Además de la publicidad, de la moda, de los estereotipos sociales, claramente nuestras decisiones están condicionadas, ¿sí? Más por factores externos que internos, ahí viene el tema. Ahora, como factor interno, más allá de la influencia que es externa, es el anhelo de felicidad. Sí, creo que eso hay que subrayarlo, esto lo dice el texto. ¿Sí? La búsqueda del anhelo de felicidad, de ser feliz a partir de poder consumir determinado producto. Bien. Bien, otra pregunta que nos podemos hacer, pero, a ver, por las dudas. ¿Qué consecuencia, para agregar, ¿no?, a esto, qué consecuencias tiene, digamos, esto que nos motive a consumir, ¿no? ¿Qué consecuencias tiene? Bueno, por un lado, obviamente, la consecuencia es el agotamiento de los recursos, que es lo que los recursos naturales, ¿sí? Eso sin ninguna duda. Porque esta actividad de consumir, ¿no?, conduce necesariamente a la frustración y a la necesidad de continuar consumiendo. Si el anhelo de la felicidad está en poder consumir un producto, necesariamente lo que nos va a llevar es una frustración, porque yo consumo el producto y una vez que lo tengo, voy a ser feliz por una determinada cantidad de tiempo y después esa felicidad se va a ir. Por dos razones, o se va a ir porque no tengo más el producto, se me rompió, lo que fuese, o porque ya pasó de moda, o porque directamente ya mi felicidad se agotó y estoy buscando consumir otro tipo de producto. ¿Se comprende? Entonces, ese permanente búsqueda de felicidad y de frustración que uno va pasando cuando alcanza la felicidad, y después cae una frustración, y después nuevamente la felicidad, o busca la felicidad, es una especie de rueda que, digamos, nos termina de agotar los recursos, ¿no?, para poder alcanzar ese estado, digamos, de ánimo. Pensemos lo siguiente, ¿no? Si como consumidores tenemos serias dificultades para decidir no consumir, ¿sí?, o incluso muchas veces nos endeudamos, sacamos, no sé, una tele o lo que fuese, 300 cuotas, ¿sí?, a pagar, mucho menos nosotros vamos a reflexionar sobre los criterios del consumo o la equidad de igualdad social y todo eso, sin ninguna duda, ¿sí? Ahora sí, vamos a lo que sería la otra plaquita que estábamos acá. Otra pregunta más, ¿no? ¿Qué reflexión propone el manual? Porque es un manual, Somos lo que vestimos, es un manual, ¿sí? No un manual de la escuela, no pensemos en una escuela, un manual que nos intente educar, ¿sí? Que se repartía en la calle aparte, ¿no? Se repartía en España, en la vía pública, es decir, ese manual está apto para que lo lea cualquier persona, ¿no? No está para la universidad, y dice, no, tiene que tener el nivel primario y secundario, no. Simplemente es un manual que se repartió en España para que la gente tome conciencia, ¿sí?, de la forma de vida que se estaba teniendo adelante y sobre todo el impacto en el medio ambiente y el impacto social que tenía esa forma de vida. Entonces, ¿qué reflexión propone ese manual sobre consumir? Bueno, primero y principal, que el consumir no es una actividad que solamente satisface una necesidad o un deseo individual. Eso primero. No, si bien recién decíamos que el consumo es el anhelo de la felicidad y demás, si más allá de eso, cuando yo estoy consumiendo un producto, no es solamente cumplir o satisfacer un deseo individual, ¿sí? Nosotros en realidad, al consumir, ¿sí?, estamos colaborando con todo un proceso, del cual nosotros como consumidores somos el motor. ¿Qué quiero decir con esto? Si la gente deja de consumir determinado producto, y bueno, rompe todo con una cadena, ¿sí?, con una cadena que hay detrás y que nosotros muchas veces no lo vemos, porque nosotros lo único que vemos es el producto que queremos comprar. Yo veo este mate que quiero comprar a determinado precio y nada más. Y todo el producto, y todo el proceso que vino detrás, cómo se hizo este mate, quiénes trabajaron y en qué condiciones trabajaron lo que hicieron este mate y demás, yo eso no lo veo. A mí lo único que me interesa es el producto y el precio, obviamente.
¿sí? Entonces nosotros estamos colaborando, nosotros tenemos que tener en cuenta que estamos colaborando en todo ese proceso. Y que ese proceso y nuestra colaboración tiene una implicancia socioeconómica y ambiental o medioambiental muy importante. Obvio que es un tema para discutir mucho, obvio de que no todos tenemos la posibilidad, por lo que vamos a hablar ahora, ¿no? Más adelante con las placas. Obvio que no todos tenemos la posibilidad económica de elegir qué comprar y cuándo, comprar determinadas marcas. Muchas veces comprar marca muy conocida no implica de que no haya detrás de ello una explotación del medio ambiente y una explotación de los trabajadores y demás, ¿sí? Pero de todas maneras tenemos que tomar conciencia de que nosotros formamos parte de ese proceso y formamos una parte importante, ¿sí?, de ese proceso. Claramente también lo que nos propone este manual para reflexionar sobre el consumir, de que nosotros estamos llevando adelante unas pautas de consumo que son realmente insostenibles, ¿sí?, que son insostenibles. Entonces, ¿qué significa un sistema insostenible de consumo? ¿Qué significa eso? Esperen que vamos admitiendo más gente. Bueno, la humanidad... Ay, esperen que... Ahí está. Saco acá, ahí está, ahora sí. Bueno, la humanidad, mediante el consumo, agota y contamina los recursos naturales. ¿Sí? Los recursos naturales nosotros los podemos delimitar de una manera muy importante de dos maneras. Agotándolos, es decir, no permitiéndole que se recupere ese recurso natural, por la forma de consumir, por la forma de explotar ese recurso, y contaminándolo también, ¿no? Son recursos que se terminan perdiendo. Esta manera de producir y de consumir, producimos en grandes cantidades, ¿por qué? Porque se consume en grandes cantidades, ¿sí? Cada vez más rápido además, ¿sí? Ya es un sistema que ya no se puede sostener. Necesitamos 5 planetas para seguir sosteniendo la forma de consumo que se está sosteniendo ahora. ¿Sí? Evidentemente, al modificar la forma de vida, nosotros hemos modificado por completo el planeta, eso sin ninguna duda. El tema es quedarse sin ningún tipo de recursos naturales, ¿no? Que los recursos naturales son, a ver, cuando decimos un sistema insostenible de consumo, estamos diciendo de que los mismos recursos, la misma materia prima que nos permite producir el producto que vamos a consumir, se terminan acabando, ¿se comprende? Es decir, no se va ni siquiera a poder seguir produciendo ese producto, o se tendrá que producir a partir de otras alternativas, ¿no? Otra pregunta importante acá. Acá simplemente volviendo con esto, ¿no? Por las dudas, porque el texto da un ejemplo que me parece que está bastante bueno para destacar. Dice, por ejemplo, de que la sobreexplotación del suelo y la deforestación se pierde una superficie de tierra más o menos fértil del tamaño de Irlanda, ¿sí? Por año. Por año, ¿sí? Una cantidad de tierra fértil más o menos del tamaño de Irlanda se están perdiendo en los últimos años, ¿no? Después, bueno, claramente del uso de químicos y demás, que nosotros después lo vamos a ver. ¿Existe igualdad en cuanto a la distribución del consumo en el mundo? Es decir, ¿somos todos responsables de la misma manera? Bueno, evidentemente no. Y esto se relaciona con lo de la clase pasada. Si nosotros en la clase pasada vimos con los números una desigualdad tremenda entre un puñado de las personas más ricas que tenían más la misma o más dinero que si contábamos a la mitad de la población mundial. Claramente no todos tenemos la misma distribución de consumo. Ahí lo que dice el texto, dice que el 20% de la gente rica consume el 75% de los recursos naturales del planeta, ¿sí? Ahora bien, hace una comparación entre España y Perú, por ejemplo. Toma Perú y
una persona, lo que sería la clase alta de Perú, cuánto debe tener de dinero, por decirlo de alguna manera, una persona de clase alta de Perú, comparándolo con España, y España es muchísimo más rica que una persona rica en Perú, por ejemplo, si hace esos tipos de comparaciones, pero también me parece que vale agregar de que más allá de eso, de que haya más responsabilidad de las personas que más tienen, porque son las que más consumen los recursos, ¿sí? Más allá de eso, me parece que es importante tener en cuenta que todos somos responsables, que todos podemos, ¿sí?, aportar para mejorar esta situación caótica del consumo, ¿no? Después, otra pregunta importante, ¿no? ¿Por qué postula los autores en el manual la ecuación de que a mayor consumo igual mayor residuo? Uno puede decir, bueno, algo obvio, yo consumo más basura, más residuo voy a generar. Pero nosotros tenemos que pensarlo de dos cuestiones, ¿sí? Primero, a través del producto por sí mismo. Generalmente yo consumo más, ¿sí? Y ese producto en sí mismo termina siendo residuo. Esto tiene que ver, ahora lo vamos a ver en otra placa, pero esto tiene que ver a veces con cómo incide el precio, ¿sí? El precio de un producto. Si un producto no me salió tan caro o no tiene tanto valor social, ¿sí?, a mí no me cuesta tanto desprenderme y por lo tanto lo tiro. A veces también si un producto sale mucho más barato, yo termino gastando, como la vida del producto dura menos y yo me tengo que comprar otro producto, termino gastando lo que me salí una tele de marca que me duraba, vamos a poner un ejemplo simplemente, ¿no?, que me duraba 10 años, por ejemplo, ¿no? Termino comprándome 3 teles en 10 años porque me compro y termino gastando en definitiva hasta más plata y al mismo tiempo termino generando una mayor cantidad de residuos, ¿sí? Pero también algo muy importante que es el embalaje, ¿no? Muchas veces el producto antes de llegar a su destino carga con un embalaje que termina siendo residuo de manera automática, ¿sí? Pensemos, no sé, pensemos por ejemplo en cualquier electrodoméstico, pensemos en una plancha, en lo que fuese, ¿no? Tiene obviamente que una caja, adentro de la caja generalmente tiene algún nylon o algo que lo tapa, a veces tiene telgopor, a veces no, eso viene con un papel, cuando es de regalo, ¿no?, envuelto en un papel, esa caja, con un moñito, con una bolsa, ¿sí?, que generalmente es descartable. Entonces, todo ese embalaje en realidad es residuo que se produce en el mismo momento que se va a sacar la plancha, ni siquiera se va a usar la plancha, ¿sí?, por dar un ejemplo. Bien, entonces tenemos nosotros esa forma de vida. A ver, no digo, vamos a regalar una plancha y voy a andar con la plancha en la mano por la calle, ¿sí?, para no generar residuos, pero evidentemente hay que pensar sobre todo este tipo de embalaje que generan residuos y que al mismo tiempo se tuvieron que utilizar recursos, evidentemente, para poder producirlo. Detrás de eso se tuvo que generar recursos, se tuvo que explotar recursos naturales para poder producirlo, se tuvo que gastar energía para poder producirlo, ¿sí? Entonces, un poco, ¿qué es lo que propone este manual a partir de esa ecuación, ¿sí? Bueno, primero y principal, obviamente, usar menos. Si no lo necesito, si no tengo por qué comprarlo, también usar menos se puede pensar por ejemplo, en una mayor inversión. No sé, por ejemplo, una maquinita de afeitar, en lugar de comprarse una maquinita de afeitar cada tanto, y qué sé yo, comprarse una máquina de afeitar y listo, ¿sí? Por ejemplo. Tener en cuenta la durabilidad del producto, que un poco lo estuvimos charlando recién. Y finalmente, ¿no?, como agregado, porque no lo destacan acá, el uso de bolsas, ¿no? Un poco igual esto es, en los últimos 2 o 3 años se comenzó a ver, ¿no?, como un cambio en la concepción, digamos, del uso de bolsas. Pensemos lo siguiente, chicas, ahora no se ve tanto, pero hasta
3, 4, 5 años atrás, se sigue viendo, pero hasta 3, 4, 5 años atrás, vos ibas a cualquier supermercado, pasabas por ahí, y no andabas con bolsa negra y comprabas, y te daban la famosa bolsita de plástico, que no te la cobran, ¿sí? Ahora la cobran, no sé, los supermercados chinos y demás, pero antes no te la cobraban, ¿sí? Hace 3, 4, 5 años atrás no te lo cobraban, y mucho tiempo atrás también, ¿no? Y uno se pregunta, bueno, no se gastó nada para hacer esas bolsas, no se gastaron recursos naturales. ¿Cuánto le pagaban a las personas que hicieron esas bolsas? ¿Cuánto recibirán de dinero las personas que hacen esas bolsas? Se comprende. Y como no cuesta nada, está más que claro que generaba todo un residuo tremendo, ¿no? A mí me pasa, y seguramente a ustedes también, de tener una bolsa y dentro de esa bolsa otras bolsitas, ¿no? Que uno le va dando diferente utilidad para poner la basura, qué sé yo, pero que en definitiva termina formándose una sola bolsa con un montón de bolsas que las termino tirando. ¿Se comprende? Entonces, por ejemplo, el uso de bolsa, de comprar bolsa, que ahora digo, hay una concepción nueva, ahora, por ejemplo, las grandes cadenas de mercado ya directamente no están ni siquiera vendiendo, porque ya vendían la bolsa de nylon, ya no la están vendiendo, sino que directamente te venden las bolsas que son ecológicas, ¿no? Entonces, como un cambio, digamos, de mentalidad que empieza a haber. Y decíamos, esto lo dijimos, lo adelantamos, ¿no? La incidencia del precio en los productos, porque evidentemente la incidencia del precio es importante, eso está más que claro, porque a veces que un producto valga menos, le quita un valor social también, ¿no? Cuando digo que un producto valga menos, estoy diciendo que estoy pagando un producto que aparte, pensemos por ejemplo en una ropa, ¿no? Una vestimenta. Lleva una marca determinada que no la conoce nadie, entonces no tiene un valor social muy importante ni nada. Y por lo tanto, no me va a costar tanto desprenderlo. Está esa famosa frase que lo barato sale caro, ¿sí? Y acá se observa justamente eso, ¿no? Lo barato sale caro en dos sentidos, ¿no? En el sentido económico y en el sentido del impacto sobre el medio ambiente. Bueno, por ejemplo, ¿no? Una vida más corta del producto, lo que lleva a comprar uno nuevo, lo que implica un mayor precio. Esto es lo que nosotros dimos como ejemplo hace un ratito, que di como ejemplo de la tele, ¿sí? Podemos poner cualquier tipo de ejemplo, podemos poner un ejemplo, no sé, de una ropa, de una vestimenta. Me compro un pantalón de jean en la vía pública y capaz que al primer, segundo, tercer lavado ya el color del pantalón se me perdió muchísimo, por más que lleve la vida rutinaria y demás, no haga nada diferente con el pantalón, se me termine gastando mucho más rápido, ¿sí? Y termine comprándome otro pantalón. Entonces capaz que en la vida, de un pantalón de determinada marca, que me sale otro dinero, pero de determinada marca, posiblemente sea mucho más longevo, me dure mucho más tiempo, que un tipo de pantalón que capaz que en un mismo lazo de tiempo que me dura un pantalón X, ¿sí? Un pantalón de marca, me tengo que comprar 3 o 4 del otro, ¿sí? Da poco valor a los productos, nos resulta más fácil tirar, esto es lo otro que ya también dijimos, ¿no? Muchas veces que el valor sea menor. Pensemos, por ejemplo, no sé, en un paraguas. No compro un paraguas, que los paraguas ahora no están para nada baratos, pero supóngase, compro de un paraguas los más baratos, eso que dicen Made in China, en Taiwán, en Hong Kong, no dicen nada directamente, ¿no? Y las primeras lluvias, viento se me da vuelta y se me rompe, uno no se imagina arreglando el paraguas, ¿sí? Lo tira, lo deja tirado y chao. Lo mismo, por ejemplo, con una ropa, por ejemplo, ¿no? Siguiendo con un ejemplo de pantalón. Uno, si es un jogging, se terminó de desteñir, se rompió y demás, uno no, o lo guarda para entre casa y para cuando tiene que hacer algún tipo de trabajo en particular, no sé, de pintar o lo que fuese, o lo termina tirando, ¿sí? No da mucha vuelta.
En cambio, si yo pago un pantalón que es una marca determinada, ¿no? No sé, un Calvin Klein, uno termina pagando, y que se gaste, que se rompa la rodilla y se sigue usando porque tiene la marca, ¿no? Que tiene un valor social, bien, que tiene un valor social. Finalmente también en esto que lo barato sale caro, tenemos que pensar que la fabricación de más unidades, ¿sí? De la necesaria, lo que supone un exceso en el uso de materias primas y de energía. Si sale barato, generalmente hay una disponibilidad muy importante de esos productos, ¿sí? Porque por eso mismo salen baratos, ¿sí? Porque produce de una manera muy importante, que se desecha mucho más rápidamente, y claramente si hay un exceso de unidades de un producto, también hay un exceso de materia prima y de energía, ¿sí? Utilizada para producir. ¿Qué significa consumo sustentable entonces? ¿No? Nosotros recién hablábamos de un sistema insostenible de consumo. Bueno, el consumo sustentable claramente es una estabilidad entre lo que se va a consumir y lo que se va a producir y la naturaleza, ¿sí? Tiene que ver con una especie de armonía en cuanto a eso. ¿En qué nos favorece o qué objetivos tiene un consumo sustentable? Bueno, por un lado, favorecer la calidad de vida, ¿sí? La calidad de vida de las personas, estamos hablando. Eso sin ninguna duda, ahora lo vamos a ver por qué, ¿sí? Considerar el ciclo de vida de los productos, eso también tiene como objetivo un consumo sustentable, ¿sí? Decir, bueno, ¿cuánto me va a durar esto? A veces nosotros pensamos en cuánto nos va a durar esto, pero nosotros lo solemos pensar de lo económico, ¿sí? Che, me sale tanta cantidad de plata, bueno, pero ¿cuánto me va a durar esto? A ver, la verdad que para pagar esto termino pagando lo otro que sale un poco más, ¿se entiende? Lo pensamos en términos de plata. Y muchas veces no lo pensamos en un término de medio ambiente, muchas veces no lo pensamos, ¿sí? En eso hasta incluye y demás. Minimizar el riesgo de los recursos, residuos y contaminación, ¿no? Esto también. Creo que un consumo sustentable lo que permite es justamente que haya una menor, o por lo menos no una exacerbada explotación de los recursos, y por lo tanto también que haya menos residuos y menos contaminación. Obviamente de que está, ¿no? como muy en boga y muy utilizada la idea del reciclaje, de reciclar, ¿no? Que es una idea muy válida, pero la verdad es que la política de reciclaje en el mundo lleva a que de los residuos o basura o cosas que quedan sin utilidad, se recupera un 5%, un 10% como mucho, no más que eso, ni siquiera un 50% se logra reciclar de un producto. De hecho, hay muchos productos que están hechos para no ser reciclados, ¿sí? Donde vos no podés separar, pensemos por ejemplo en una latita de gaseosa, por ejemplo. ¿Sí? No está preparado para ser, no es un producto que está preparado para ser reciclado, por ejemplo, ¿sí? Bien. Finalmente los criterios, ¿sí? Los criterios que tenemos en cuenta con esto del consumismo y el impacto sobre el medio ambiente y demás. Tenemos dos tipos de criterios. Uno son ambientales, claramente, ¿no? Ya para terminar con esta parte y vamos después a la otra con el pantalón de algodón. Por un lado, ambientales, tener en cuenta el ciclo de la vida, ¿no? De los productos, minimizar el impacto negativo sobre el medio ambiente. Sin ninguna duda son de los dos, de los dos puntos elementales sobre el medio ambiente, ¿no? Elegir, por ejemplo, el producto que no genere una degradación en el medio ambiente, ¿sí? Por ejemplo, y demás. Pero también nosotros tenemos que tener, además de estos criterios ambientales, que quizás es también lo que nosotros más escuchamos, ¿no? La cuestión del medio ambiente y demás a partir de la basura, del residuo que generamos, quizás sea uno de los criterios más escuchados, pero el otro criterio que a veces yo creo que es el más relegado, es tener en cuenta las condiciones, son criterios sociales y éticos, ¿no? Tener en cuenta las condiciones laborales de los trabajadores, ¿sí? ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, la
la situación, los sueldos, la forma de trabajo, la cantidad de horas y todo eso que logra, que lleva a producir un determinado producto, ¿sí? Esperen que estoy leyendo lo que escribieron en el chat. A ver, me escuchan bien ustedes, ¿no? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, porque Sí. hay compañeras que están comentando de que un viento y ya fue, dicen, por el paraguas supongo que están hablando. ¿Se escucha entrecortado? Bueno. Sí, hablando de consumo, el consumo de internet con la pandemia ha sido tremendo. Así que nada, a veces, bueno, a mí me ha pasado hace unos jueves, ¿verdad? Que no pudimos tener la clase en primaria. En primaria no pudimos tener la clase. Bueno, bien, entonces, lo que nos queda, esto hago una introducción y volvemos a ingresar un ratito más, ¿sí? Volvemos a ingresar en el mismo link y terminamos de explicar la placa y terminamos también y volvemos a explicarle el tema del trabajo, ¿sí? Del trabajo práctico que yo le voy a enviar ahora y que incluye el tipiadito sobre qué es la globalización, que incluye el texto de Uber, ¿sí? Sobre globalización cultural, y que incluye este texto, el de Somos lo que vestimos, junto con unos videos para analizar. Bien, yo voy a subir todo eso ahora cuando termino con ustedes y mientras se va convirtiendo la clase en grabación, yo lo paso ahí. Bueno, el ejemplo que da el texto me parece un ejemplo maravilloso de toda esta cuestión del medio ambiente y criterios sociales y éticos y de explotación y demás. Cerrame la ventana. Perdón que van a cerrar la ventana, porque si no, mucho ruido que viene de afuera. Bueno, igual ya se va. Esperen que dejo de compartir. Pues dejo de compartir, así después podemos ingresar mucho más rápido, ¿sí? Florencia le está dando la mamadera de bebé. Y estamos todos así, ¿vieron? Estamos todos entre casa y entre la escuela. Es así. Decía, ahora después que volvemos explicamos todo ese proceso que tiene que ver con la explotación de un pantalón de algodón de jogging como ejemplo, ¿sí? Del impacto en el medio ambiente y de la explotación de los trabajadores. ¿Bien? Pero eso lo charlamos ahora cuando se corta, porque ya se va a cortar. Ahí está. No puedo mirar el chat y no, apenas en cualquier momento agarro el mate de mouse y todo eso. Bueno, yo le decía, creo que va a ser más explícito el ejemplo con el pantalón de jogging, con el pantalón de algodón que presentan los autores. Y después cuando ustedes vean el video de Historia de las Cosas, da un ejemplo muy similar con una radio, ahora ya casi no se ve, pero antes era muy común el tema de la radio. Cuando digo antes, digo los 90, no estoy hablando de hace mucho tiempo. Era muy común el tema de la radio chiquitita, la radio barata chiquitita, para escuchar programas radiales o escuchar partidos, y que salen baratas, ¿no? Entonces, en el video hace un recorrido medio parecido al recorrido que vamos a ver acá ahora. Bueno, primero, claramente y lo que Profe, sí. profe, yo me parece que vi ese video. Puede ser que sea como también un poco hablando de la moda, de que los tacos de los zapatos que van cambiando y Sí, todo. sí. Ah, Eso, entonces. sí, Gisela, eso es lo que la autora llama, creo, cuando explica el ejemplo de los zapatos, es lo que ella llama como obsolencia programada y obsolencia percibida. ¿Sí? Sí. Obsolencia, esto viene bien porque justo es una de las preguntas que aparecen en el trabajo, así que obsolencia. Sí, yo lo había visto en la secundaria, creo que lo vi el video. Todavía me acordaba el nombre. Es un video muy famoso, es un texto muy famoso, porque primero fue un libro, es un libro en realidad, Historia de las Cosas. Está muy bueno, la historia, justamente el libro Historia de las Cosas es
de dónde viene determinada cosa, pero no con un sentido histórico, sino más que nada de la explotación, ¿sí? Es decir, de dónde vienen las cosas, en el sentido de, bueno, quiénes produjeron esto, de dónde se sacaron los recursos para hacer esto, por qué sale el precio que sale, y demás. Y cuando da el ejemplo de los zapatos, que mencionaba Gisela hace un ratito, es el ejemplo de dos conceptos que se tienen muy importantes. Uno es obsolencia percibida y otro obsolencia programada. Obsolencia programada es que los productos están hechos para ser desechados. Por ejemplo, este celular está hecho para que dure 4 años, 5 años, ¿sí? Después puede seguir durando, pero generalmente se va rompiendo. Por más que uno lo recontra cuide, se va a ir rompiendo. ¿Se comprende? O directamente se te apaga, no funca más. Lo mismo, no sé, las teles, las heladeras, ni que hablar, ¿no? Y demás. Obsolencia percibida tiene que ver cuando los productos dejan de usarse por las modas. Y ahí va con el tema del ejemplo que dio Gisela, que se acordaba de los zapatos. Según esta investigadora norteamericana, la moda de los zapatos, tacos altos, tacos chatos y qué sé yo, y todo eso, tiene que ver con ese juego de obsolencia, ¿no? Capaz que una mujer tiene 3 pares de tacos, se compró en el verano 3 pares de sandalias con tacos altos, y la temporada siguiente, el verano siguiente, ya dejan de estar de moda eso. Entonces, nada, no voy a salir con esto, ya me van a ver que esto ya del año, ¿se entiende? Y pasó una temporada nada más. Bien. Bueno, decíamos con el pantalón de algodón, claramente tiene dos consecuencias no negativas, esto ya lo estuvimos charlando, no con el pantalón de algodón, pero con todos los otros ejemplos, en el medio ambiente por un lado y en lo que es lo socioeconómico, ¿sí? Las personas. Entonces, lo que hace el texto es tomar el pantalón de algodón, un jogging, y pasar por actividad primaria, es decir, la agricultura, el cultivo de algodón, ¿sí? La actividad secundaria, es decir, la industria textil en este caso, y la actividad terciaria, es decir, el comercio, donde te venden el pantalón de algodón, en la calle, en un local o donde fuese, ¿sí? Obviamente que nosotros estaríamos parados en el costado y somos el motor que impulsa todo esto. Somos lo que compramos, ¿sí? Sin esas compras, sin ese consumo, sería imposible esta cadena. Entonces, lo que hacen los autores es primero mostrar el impacto en el medio ambiente que tiene la actividad primaria, la actividad secundaria, la actividad terciaria, el pantalón de algodón, y el impacto que tiene sobre, o las condiciones laborales, sobre lo socioeconómico, sobre los trabajadores, la actividad primaria, la actividad secundaria y la actividad terciaria. Es muy interesante el tipo de análisis que hacen. Vamos con lo medioambiental, el impacto medioambiental, ¿no? La actividad primaria, que sería la agricultura, el cultivo del algodón. Si hablamos de un pantalón de algodón, claramente tenemos que hablar de la agricultura y los cultivos de algodón. Bueno, el algodón, cultivo que es extensivo, es decir, yo cultivo más a partir de que tengo más tierras, ¿sí? No por otro medio, no es que puedo... No es que hay una base técnico para, supónganse, cultivar el algodón en la temporada y poder cultivarlo fuera de la temporada y utilizar la misma tierra, ¿sí? Donde se usa pesticida y herbicida, ¿no? El algodón es una de las plantas donde más son atacadas por los bichitos que lo comen y demás, entonces se utiliza pesticida, herbicida, ¿no? Solo el 1% de lo que se tira queda en la planta. Generalmente lo tiran o personas, ¿no? O lo más probable son avionetas. Generalmente es una avioneta porque las tierras son extensísimas, entonces la avioneta va pasando y va tirando, no esos pesticidas o herbicidas. De todo lo que se tira, apenas el 1% queda en la planta. El resto termina contaminando, ¿sí? Tierra, aire, agua, y ni que hablar a las personas, que ahora vamos a hablar a los agricultores, ¿no? Pero ni que hablar a los agricultores. Y las personas que viven cerca de las plantaciones, ¿no? Son infinidad de los casos de enfermedades, sobre todo enfermedades respiratorias, de malformaciones, a veces de mujeres, ¿no? Embarazadas que viven en zonas rurales cerca de estos lugares y que tienen embarazos traumáticos y demás.
La Organización Mundial de la Salud, la OMC, indica que se intoxica 2 millones de personas por exposición directa o indirecta con estos campos de cultivo. Se utilizan incluso productos químicos prohibidos, ¿sí? Muchos de estos pesticidas o herbicidas no tienen ningún tipo de análisis, ¿sí? Y estadísticas si, están, si son, no afectan a la salud o al medio ambiente. Entonces, justamente el 90% se estima que esos productos no tienen ningún tipo de control. ¿Sí? No tienen ningún tipo de control. Y también lo que tenemos que pensar es lo siguiente: si la idea de que el pantalón de jogging sea barato, ¿sí? Hay alguien que está cambiando la emisora, puede poner silencio, sí, podemos, gracias. Si nosotros pensamos que un pantalón de jogging tiene que salir barato, está claro que una de las formas de abaratar los costos, no de hablar, es en estos pesticidas o herbicidas terminen siendo completamente productos. Se terminó el baile. Bueno, sigo. Claramente tiene que ver con productos que no están controlados, ¿sí? No están controlados, y al abaratar los costos, muchas veces esos herbicidas o pesticidas son súper truchos, son baratos, son súper truchos y son súper contaminantes, y son muy contaminantes. Y es una manera de abaratar los costos que se tienen. Continuando con las consecuencias medioambientales, ¿no? Otro impacto sobre el cultivo de algodón es la necesidad de grandes cantidades de agua. El cultivo de algodón, como todo cultivo, necesita una cantidad de agua muy importante. De hecho, lo que se estima que, por ejemplo, para producir 1 kilo de algodón, ¿sí? 1 kilo que supongo yo que un pantalón, esperen que, ahí está, están pidiendo para emitir. Supongo yo que un pantalón de adulto, un jogging de adulto, debe pesar más o menos 1 kilo. Se gastan cerca de 11.000 litros de agua, ¿sí? Ahora, si nosotros tenemos en cuenta esto, esperen, si nosotros tenemos en cuenta esto, de que solo un 1% queda en la planta y el 99% queda en la tierra o en el aire y demás, pensemos de que mucha del agua se termina contaminando, ¿no? Los grandes regaderos terminan teniendo contacto con esos pesticidas o herbicidas en el aire o en la planta misma o en la tierra, y terminan de contaminar, ¿sí? las aguas acuíferas, ¿no? Entonces, ese ciclo natural, porque uno puede decir, bueno, se gasta un montón de agua en el cultivo, pero es un ciclo natural, ¿sí? El agua se reincorpora, pero en este caso se termina contaminando de una manera muy importante. Está claro de que ahí el texto menciona un ejemplo de, creo que es una camisa de algodón, cuánto se gasta de agua en toda su vida, es decir, de que es la planta de algodón hasta la camisa con los lavados y qué sé yo, y es impresionante la cantidad de agua que se termina destinando a una sola camisa de algodón, ¿sí? El proceso que va de la producción del algodón al tejido se usa tinte, acá ya estamos hablando de lo que sería la actividad secundaria, ¿no? El proceso que va de la producción de algodón al tejido se usa tinte sobre blanqueadores tóxicos. El teñido justamente de la ropa, lo que le da el color, ¿no? Muchas veces, no, habrá pasado alguna vez a ustedes, a mí me ha pasado muchas veces, de que, no sé, uno se compra una vestimenta y la primera vez que lo lava, larga toda una tinte, ¿no? El color, de una manera impresionante, y tiene que ver con estos blanqueadores o tintes que muchos son tóxicos, ¿sí? A veces nosotros no lo damos cuenta, pero mucho, en la remera, el video de la historia de las cosas habla, por ejemplo, de las almohadas, ¿no? Y el cubre almohada, que muchas veces están pintados con tintes que son altamente tóxicos, ¿no? Que hasta incluso dicen, tienen como producto químico el cromo 4, por ejemplo, bueno, hasta inclusive
tipo de productos que pueden desarrollar cáncer, ¿sí? Y después también, bueno, antes de pasar con el tema de la ropa, algo que yo no puse acá, ¿no? Como consecuencia del medio ambiente, es el uso de energía. También, ¿no? En la fábrica, una gran cantidad de energía eléctrica, ¿no? Se termina de producir dentro para poder producir la gran cantidad de vestimenta, sobre todo textil, ¿no? La industria textil que se produce. Ni que hablar de la energía y la contaminación de los camiones que llevan, ¿no? Los productos desde la fábrica de la industria y lo distribuye en los diferentes locales de ropa. Finalmente, una gran cantidad de ropa se produce anualmente mediante la explotación de recursos naturales que no se van a recuperar mediante el reciclaje, ¿sí? La ropa, gran parte de la vestimenta no se termina reciclando y es un producto que se puede reciclar, ¿sí? Pero no, generalmente no se recicla. Se utilizan cada vez más fibras artificiales o sintéticas que se obtienen de petróleo y que generan un gran impacto en el medio ambiente. Eso también, ¿no? Cómo se va reemplazando, porque justamente no damos tiempo a que la naturaleza reponga, en este caso el algodón, ¿sí? No damos tiempo por la cantidad que consumimos y por la cantidad que producimos, y a la velocidad que producimos, muchas veces se busca alternativas con fibras artificiales para hacer la ropa o sintética, pero que son altamente tóxicas, ¿sí? No es que se busca una alternativa con reciclado, por ejemplo. Bueno, acá no son las consecuencias medioambientales, acá tienen que decir las consecuencias socioeconómicas, está más la cara de arriba. Como consecuencias socioeconómicas, ¿sí? De esto de lo barato sale caro. Primero, un pantalón de jogging se te termina de gastar, de teñir, qué sé yo, y lo terminas tirando. No da muchas vueltas y los terminas tirando y listo. Y nosotros lo vemos ahí en el canasto de basura y que se lo lleva al basurero y después no sabemos dónde va a parar ni cuánto tarda para terminar de degradarse eso, ni nada, ¿sí? Con respecto a la explotación socioeconómica, digamos, lo barato sale caro porque también hay toda una explotación detrás que permita que el producto sale barato. Si vamos a la actividad primaria, la explotación de los campesinos, ¿sí? Claramente, las personas que están, por ejemplo, en el campo de cultivo de algodón, que no tienen ningún tipo de avance tecnológico, no esa gente, sino los dueños de las tierras, no invierten o ponen plata para trabajar con determinadas máquinas, ¿no? Y prefieren utilizar una cantidad de mano de obra que generalmente es una mano de obra familiar, donde el trabajo infantil no se destaca, los niños cumplen funciones en esa unidad trabajadora de la familia, no terminan siendo súper explotados. Primero que trabajan por temporada simplemente, obvio de que no están en blanco ni nada, los sueldos son muy bajos y trabajan muchísima cantidad de horas y en condiciones inhumanas, más allá que están a la intemperie, ¿no? No están encerrados en una fábrica, pero más allá de eso trabajan de una manera inhumana por la cantidad de horas, las posturas que tienen para poder, a veces hasta inclusive las recolecciones son manuales, ¿sí? A veces son manuales. Entonces, es un grado de explotación muy marcado, sin ninguna duda. Donde muchos se enferman, ¿sí? Donde muchos se enferman por enfermarse por determinada enfermedad, pero también muchos se terminan contaminando y se terminan enfermando con lo que habíamos visto anteriormente. Con respecto a las fábricas, a la actividad secundaria, un 80% de las trabajadoras, ¿por qué decimos esto? Porque el 90%, la industria textil es una de las industrias más importantes que hay, ¿sí? En cuanto a mano de obra, ¿sí? En cuanto a mano de obra, a nivel mundial. Ahora, el 90% de quienes trabajan en la industria textil son mujeres, y generalmente son mujeres jóvenes, ¿no? Bueno, un 80% de esas trabajadoras textiles tienen sueldos muy bajos y condiciones laborales indignas. Lo de los talleres textiles es muy clásico, hasta siempre nos viene a la cabeza los talleres textiles clandestinos, que se prenden fuego, que hay gente hasta encadenada a la máquina de coser o a lo que fuese, con niños, ¿no? Que vive de manera infrahumana, gente que a veces es engañada, que viene de un país al otro
de algún país fronterizo a Argentina, o al revés, de Argentina a otro país, y termina, ¿no?, en ese grado de explotación. Finalmente, los trabajadores comerciales, quienes venden los productos, los trabajadores de actividades comerciales suelen no estar en blanco y no beneficiarse de ningún aporte. Generalmente no lo aportan para la jubilación, generalmente no tienen obra social, ¿sí? Es más, muchas veces cuando pasan los inspectores y demás, o hasta lo hacen esconder o lo hacen mentir, ¿no? Es decir, que hace un mes o 2 meses que están trabajando ahí, que están a prueba, y un montón de cosas, ¿sí? En todo esto, en toda esta cadena, ¿sí?, son los trabajadores los que sufren la espiral de la reducción del costo de producción. ¿Qué quiere decir esto? Por dar un ejemplo, yo compré un jogging a 500 pesos, ¿sí? Por dar un ejemplo, simplemente, a 500 pesos, bueno, muy posiblemente ese jogging no salga a 500 pesos. Muy posiblemente ese jogging pueda salir 1000 pesos. Ahora, ¿por qué me lo venden a 500 pesos? ¿Porque son buenos los vendedores del local? ¿O porque son muy buenos quienes producen todo esto? No, me lo venden a ese precio, porque en realidad hubo toda una reducción del precio, pero a partir de costa de estas personas que están acá. El pantalón terminó valiendo eso porque las familias campesinas fueron súper explotadas y cobraron 3 mangos, porque los y las trabajadoras textiles también trabajan un montón de horas y demás, porque el pibe o la piba que te atiende en el local o que te vende en la calle no percibe otra cosa más que eso, ¿sí? Entonces el pantalón termina saliendo con ese precio por ese tipo de explotación. Bien, por ese tipo de explotación. Por eso tenemos que pensar cada vez que compramos un producto, si ese producto sale muy barato, bueno, che, la gente que hizo esto, ¿cuánto le pagaban? ¿En qué condiciones trabajaban? Vuelvo a repetir, no quiere decir esto que algo de marca y que salga plata te diga, no, acá se cumplen todas las normativas, no quiero decir eso, ¿sí? Porque tampoco lo es, porque es sabido de que muchas empresas muy conocidas tienen un grado de explotación terrible, ¿sí? De recursos naturales y de personas terrible. Pero bueno, simplemente para reflexionar creo que viene muy, muy bien. Y ya para terminar la placa, algo muy importante, un concepto que da el autor, los autores del texto Somos lo que vestimos, que es el concepto de deslocalización. ¿Qué es deslocalización? Es el traslado de industrias a países que sale más barato producir, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, las empresas transnacionales, es decir, ni siquiera multinacionales, transnacionales es que están más allá de cualquier nacionalidad, no son ni norteamericanas, ni alemanas, ni nada, ¿sí? Aprovechan los límites que existen en países en materia de legislación ambiental, laboral, así como en la falta de control sobre las condiciones de producción. Se meten en un país donde los trabajadores no tienen sindicato, donde no hay ninguna ley que diga que se tienen que trabajar 8 horas y que lo otro son horas extra, que se comprende que pueden explotar todo este recurso porque el gobierno de turno se lo permite, ¿sí? Reciben dinero y le permite explotar más allá, sin importar las consecuencias que puede tener para la gente que está alrededor, ¿sí? Un claro ejemplo son las minas y demás. Profe, ¿está hablando de China? Estoy hablando del mundo. Estoy hablando del mundo. China puede ser un ejemplo de potencia, pero también Estados Unidos. Por eso, más que de países, yo creo que está bien, esto está tal cual del texto, ¿no? Yo creo que son empresas transnacionales. Nosotros no podemos encasillar en un país, ¿sí? A estas grandes empresas que explotan y que se aprovechan, ¿no? De esa explotación de recursos y de personas. Pero bueno, obviamente que lo podemos encasillar en potencia, podemos decir China, podemos decir Francia, podemos decir Gran Bretaña, podemos decir Estados Unidos, ¿no? Bueno, se producen violaciones mediante la imposición de largas horas laborales, prohibición de sindicatos, sueldos muy bajos, explotación infantil, ¿sí? A ver, nosotros vemos también acá en nuestro país y hasta incluso en nuestro distrito a veces muchos chicos trabajando, eso lo vemos nosotros.
¿sí? Lo vemos desde que están arriba a veces de los carros y bajan y agarran las cosas, hasta se puede haber visto en las noticias de alguna fábrica o algo que tenían chicos trabajando. Pero hay toda una normativa, ¿no? Una legislación con respecto al trabajo infantil. Hay otros países que no lo tienen, ¿sí? Donde el trabajo infantil está permitido. De 25 millones de trabajadores textil, el 90% son mujeres jóvenes y 3 de cada 5 no está en blanco. Sus salarios constituyen apenas el 5% del precio final de la ropa, ¿sí? Apenas el 5% en promedio, ¿sí? Bueno, bien, entonces, por un lado, ya para terminar esto, ¿alguna pregunta que quieran hacer con respecto al trabajo, al texto Somos lo que vestimos? Y después vamos al trabajo, ¿sí? Explico lo del trabajo. ¿Alguna pregunta que quieran hacer el texto? ¿Se entendió primero? La pregunta que hago, ¿se llegó a entender medianamente la idea del texto, que va por un lado va del consumismo como forma de vida que lleva, ¿no?, a un sistema que es insostenible, porque se tiene que producir un montón, porque se consume un montón y cada vez más rápido, ¿sí? Y que esa forma o ese sistema insostenible de consumo repercute claramente en dos cosas: el medio ambiente por un lado y en la situación socioeconómica de muchas personas por el otro. ¿Bien? Ese es digamos, el núcleo, el corazón del trabajo, y lo ejemplifica con el pantalón de algodón que habíamos visto recién. Bien, con respecto al trabajo, ¿sí? Les comento el trabajo muy brevemente. En realidad repito lo primero que dije cuando comenzamos la clase, pero que no lo grabamos, así que ya así queda. El trabajo, como dijimos, se puede hacer hasta de 3 personas. Quien lo quiera hacer individual, lo hacen de a 2 o hasta 3 personas. Bien, el trabajo va a conjugar el texto del tipiadito, el de Un mundo globalizado, con el de Uber, con este texto que charlamos recién. Y lo vamos a cruzar con unos videos, ¿sí? Los videos, en realidad, eran 3 tipos de videos, vamos a hacer 2 tipos de videos: Historia de las cosas, de Annie Leonard, y vamos a verlo, dura media hora, ¿sí?, ese video, y el de algunos sketches de Peter Capusotto con un personaje que se llamaba Consumo, que era una mezcla de la banda de rock Sumo, pero con esta forma de vida, ¿sí? Y que sorprendentemente va a tener muchos puntos en común con esto que estuvimos charlando acá y con lo que estuvimos viendo en el texto de Uber la semana pasada, ¿sí? Lo que vamos a descartar es el video de Juegos Mentales, un capítulo llamado Convencidos, que está muy bueno, no es muy extenso, pero lo vamos a sacar, porque si no el trabajo va a terminar siendo muy extenso, ¿sí? Muy extenso. Entonces, yo lo que propongo la semana que viene, porque la idea era la siguiente: la semana que viene era conectarnos por Zoom y ver los videos por acá, pero yo creo que puede ser mucho problema. Yo no sé si no se va a trabar los videos y qué sé yo, ¿sí? Entonces creo que lo que más conviene a todos, me parece, es directamente el jueves. Nosotros nos encontramos en el Classroom para toda consulta que ustedes tengan sobre el trabajo. Yo lo que voy a hacer ahora es subir el trabajo, voy a subir esta clase una vez que se convierta, pero voy a subir el trabajo y voy a subir los links de los videos que tienen para analizar. ¿Bien? Después subo la clase cuando se termina de convertir. El jueves que viene, directamente por Classroom nos encontramos y ahí me preguntan todo lo que tengan que preguntar del trabajo. Y el trabajo se entrega el otro jueves. Así también ustedes tienen como para descansar de la materia y no tener que estar, ¿sí?, permanentemente enganchado. Entonces, sería el jueves que viene. Ahora nos abocamos al trabajo. ¿Bien? El jueves que viene consulta sobre el trabajo y demás, y el otro jueves se entrega el trabajo. El otro jueves solamente para entregar el trabajo. Tampoco vamos a tener clase por Zoom ni nada. Yo ahí voy a subir el último texto que trata sobre inmigración, problemas migratorios. Y ya con eso trabajamos sobre eso y cerramos. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe.
Perfecto. Profe, una pregunta. Sí. Legal soy. Los textos, el de Hirsch y el que vimos, el de Uber, entran los dos. Claro, junto con este. En realidad el texto de Hirsch, recuerden que yo lo saqué y puse en su lugar como un resumen que va aparte del texto de Uber y agregué como un recorrido de cómo surge el mundo globalizado. Igual ustedes lo tienen todo en el Classroom, ¿sí? Yo lo voy a dejar todo ahí en el Classroom como para, todo juntito como para que lo tengan todo ahí a mano, ¿sí? Serían esos tres textos. Ah, bueno, listo, profe, Sí, eso era nomás. Micaela, serían esos tres textos. Son esos tres textos. Profe, Sí. usted dice ahora después de ese trabajo, después de este texto, un texto más y ya cerramos, ¿qué sería? ¿El cuatrimestre? ¿Cerramos? Sí, claro, nosotros Ah, tenemos un texto más que va a ser sobre inmigración, vamos a tener una clase más por Zoom, así de esta manera, vamos a dar un segundo trabajo, que es para trabajar inmigración, y con eso cerramos, chicas, sí. ah, Ay, profe. falta re poquito. A ver, falta todavía, bueno, nosotros tenemos una vez por semana, falta todavía, Sí, pero igual ya no queda nada, profe. y no, pasa volando, y sobre todo el segundo cuatrimestre pasa volando, y sobre todo esta manera que tenemos, ¿no? De que no se puede dictar clase todos los jueves y demás, ¿sí? Nosotros demasiados, acá que yo soy bastante hinche, que todos los jueves lo estoy citando y estoy escribiendo y qué sé yo, ¿sí? Pero bueno, creo que una manera de sobrellevar esta materia es tratar de explicar estos temas. Si no, yo puedo tranquilamente dar los textos y solamente lo vemos por Classroom y listo. Los escribimos por Classroom y listo. ¿Sí? Puedo largar un texto, largar un cuestionario y listo, que me lo envíen y ya está. Pero me parece que no tiene mucho sentido. Creo que la idea es un poco charlarlo, explicarlo, que pregunte, que agreguen. La verdad que ambos cursos tienen cursantes que participan mucho y que agregan mucho y eso viene genial para la materia. Pero sin ninguna duda, Gisela queda poco. Eso sin ninguna duda. Sin ninguna duda que queda poquito. Igual, profe, yo creo que es lo mejor tener el acompañamiento así de los textos y eso es como súper cómodo para nosotros también entenderlos, porque hay textos que a veces son re difíciles de entender y si no tenés el acompañamiento, o sea, entendés lo que entendés. Claro, claro, por lo menos, bien, como decís vos, por lo menos como para ir guiando esa lectura. Por lo menos para ir guiando esa lectura. Y aparte también otra cosa, chicas, a ver, posiblemente muchos de ustedes tengan una experiencia previa que terminar el secundario y seguir algo. Quizá muchos de ustedes siguieron la facu u otro profesorado, o capaz que no, capaz que terminaron el secundario y después se escribieron inmediatamente o después, dejaron pasar un tiempo, se escribieron en el profesorado. Pero sea lo que fuese, es muy complicado arrancar un primer año en toda esta situación, con todo este contexto. Es muy complicado. No solamente arrancar, mantenerse en el año. Yo me pongo en lugar de ustedes, en primer año, ¿no? Como una especie de mundo nuevo, con una educación superior. Es muy complicado, no es para nada fácil esto. ¿Sí? No es para nada. Por eso también yo lo que propongo es, bueno, ahora estamos con todos estos temas y demás, pero después creo que está bueno hablar de lo que es acreditación, pero no solamente acreditación de esta materia, no solamente cómo se va a acreditar esta materia, porque hasta incluso no tuvieron ustedes los talleres de ingreso, tuvieron creo que una clase o dos, me comentaron, ¿sí? O una semana, no sé cuánto tuvieron. 3 creo que llegamos a tener, 3 clases nomás me parece. 3 días nomás cursamos, sí. 3 días, claro, nada. Igual yo la verdad, profe, lo recontra mil felicito porque hace el acompañamiento y todas podemos entender su clase. Está muy bueno eso. Bueno, gracias. Igual tienen que, Gracias. igual quien no comprenda es la posibilidad de preguntar y si, a ver, si alguien tiene vergüenza de preguntar acá, qué sé yo, escriben y listo, ¿sí? Escriben en el Classroom, pueden escribir por privado en el Classroom y preguntar, pero lo más lógico es que salgan preguntas, ¿sí? Preguntas de todo tipo. Mirá, no estoy entendiendo, vos dijiste deslocalización, bueno, la verdad que no lo entendí. ¿Se comprende? De lo que fuese, ¿sí? De lo que fuese, no duden en preguntar porque nada, ¿sí? La idea es justamente poder sobrellevar, aprender y sobrellevar el contexto que estamos teniendo, ¿bien? Que estamos teniendo, que desde ya que es súper complicado.
Así que bueno, gente, que pasen un muy lindo día del estudiante y la primavera el lunes, ¿sí? Igual usted hoy, profe, feliz día, hoy es el día de los profesores. Ay, Yo bueno, no lo saludé. feliz día, profe. Muchas gracias. Feliz día, profe, sí. Muchas Feliz gracias. día, profe. Y bueno, nos encontramos por Classroom entonces el jueves que viene para toda consulta que tengan sobre el trabajo. ¿Sí? Perfecto. Bueno, profe. Bueno, que descansen. Igualmente. Igualmente. hasta luego. Muchas Chao, gracias. profe, gracias. Chao.